Bien, estamos comenzando nuestro estudio bíblico y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas la palabra a través de tu Espíritu Santo. Tú nos hablas y te damos gracias que el Espíritu Santo está con nosotros y que el Espíritu Santo es el mejor maestro que existe y que nos das espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de la palabra, y que a la hora de estudiar este tema, Señor, que tú despejas de nuestra vida las dudas, las preguntas que tenemos al respecto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos todos y bienvenido también la gente que nos está escuchando desde el internet. Estamos comenzando en esta tarde. Hoy es lunes y todos los lunes tenemos un grupo de hogar, o célula, como le quieran llamar, un estudio bíblico, y nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Y ya hemos estudiado, siempre utilizamos aparte de la Biblia un manual, y hemos estudiado ya varios manuales. Hicimos un discipulado, que por cierto está pendiente, lo hicimos los primeros 2 niveles, nos falta un nivel del discipulado. Pero mientras hacemos ese tercer nivel, surgió el interés de estudiar sobre el Espíritu Santo, y estudiamos la persona del Espíritu Santo y luego los dones del Espíritu Santo, y luego pasamos al tema de la oración, y pareciera que Dios nos devuelve en el tema de la oración otra vez al tema del Espíritu Santo. Pero antes de hablar del Espíritu, antes de hablar de este tema que vamos a ver, vamos a hablar acerca de la oración en el Espíritu. Son 3 lecciones que yo quería dar en una sola. Esa era mi intención al venir aquí. Estaba estudiando y yo quería enseñar la lección 8, la 9 y la 10 del manual. Estamos estudiando el manual La Oración que Prevalece, del hermano Kenneth Hagin. Y pues queríamos enseñar 3 lecciones en una, pero voy a tener que dar otra lección, una lección más de introducción ahorita, porque tenemos personas que se están añadiendo al estudio, y pues es bien importante ver el fundamento y la base de lo que estamos diciendo para poder enseñar esto. Entonces yo quiero comenzar primero en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Bueno, que hablando del Espíritu Santo, tenemos primero que hacer una distinción de cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y ahorita vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace primero en el creyente? ¿Cómo? Pues para empezar, estamos aquí todos porque el Espíritu Santo de algún modo Él nos trajo aquí, ¿verdad? De algún modo estamos aquí por la influencia de Él sobre nuestras vidas de uno u otro modo. Y ahí en Juan capítulo 3, en el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bueno, cuando yo leí esto por primera vez, yo no lo entendía muy bien, y yo estaba metido en esa época, en la onda, por curiosidad, no porque fuera que lo investigara o que estuviera yo formalmente metido en eso, pero por curiosidad, leyendo aquí y allá, pues me interesaban las cosas esotéricas y las cosas del ocultismo y cosas así, ¿verdad? Y en los libros no recuerdo qué libro, por ahí leí que ellos decían que esto se refería a la reencarnación. Es una mentira del diablo. Aquí no está hablando de reencarnación en ningún modo. Aquí está hablando acerca de la primer obra del Espíritu Santo en el creyente o en la persona. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo va a tratar de hacer en tu vida? Él quiere que tú nazcas de nuevo. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Bueno, Nicodemo, que era un maestro, vino y le preguntó a Jesús. Nicodemo no entendía qué era el nuevo nacimiento, y por eso le dice: de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no está hablando acerca de reencarnar. Eso es una mentira eso.
está hablando de que el ser humano debe nacer 2 veces. ¿Cómo que debe nacer 2 veces? La primera vez que nosotros nacemos es cuando llegamos a este mundo a través de el evento natural, llamado dar a luz. Que bueno, aquí tenemos personas que están estudiados o están estudiando en enfermería. Es un área de la medicina, ¿verdad? Y ustedes deben de saber que cuando nace un bebé, ¿cuál fue el periodo de gestación? 9 meses, ¿verdad? Tuvo que haber una relación entre los padres y tuvo que haber una concepción, ¿verdad? Y después de la concepción hubo ese periodo de gestación y llegó el momento en que da a luz la mujer y nace un bebé, ¿verdad? Nace un ser humano, un niño, una niña. Y bueno, al nacer este ser humano, ese es el nacimiento natural. Pero hay un nacimiento espiritual. Y aquí mismo en Juan, en el capítulo 1, fíjate lo que dice en el capítulo 1 de Juan. Dice lo siguiente en el versículo 12. Está hablando acerca de Jesucristo. Y está diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces tenemos que esta palabra engendrar es la misma palabra que se puede decir que es sinónima hasta cierto sentido con concebir. La diferencia es que engendrar significa que procede del hombre una semilla, y esa semilla es la que fecundó, ¿verdad? O ese espermatozoide es el que fecundó el óvulo. Engendrar significa que sale de los lomos, o que sale del varón. La mujer no engendra, el que engendra es el varón. La mujer concibe. Por eso dice, hasta en cierto sentido parecen sinónimos, pero no lo son totalmente, es similar. Entonces, cuando ocurre la fecundación, a eso se le llama engendrar. Cuando ocurren estas dos cosas, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, en ese momento ocurre la fecundación, y en ese momento, se comienza una vida, ¿no? Que algunos progresistas no les gusta que digamos, aquí en el derecho mexicano se le reconoce que desde el momento de la concepción el individuo tiene derechos. Así dice la ley en México. Y desde el momento de la concepción hay una vida, ¿ok? Pero en estos términos, quien engendra es el hombre y quien concibe es la mujer. Los dos participan. Nos han querido vender la idea que nada más la mujer participa porque hay muchos papás desobligados. Y sí los hay. Pero los dos participan. Entonces, bueno, cuando hablamos de que somos engendrados de Dios, a eso lo vamos a trasladar a lo espiritual. El Espíritu Santo viene y primero a través de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la palabra de Dios es como una semilla? ¿Verdad? Hemos dicho que la palabra es una semilla. Y sabes que tu vida es como ese óvulo, tu corazón es como ese óvulo. Vamos a usar el ejemplo de la agricultura, para que es un ejemplo más acorde a como lo muestra la Escritura. No que el otro esté incorrecto. La semilla se planta en la tierra y la tierra produce una planta, ¿verdad? Gracias a la semilla que se plantó ahí. ¿Ok? Que la semilla germina. Y esto es lo que sucede en el corazón realmente espiritualmente. Viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo busca una semilla, busca la palabra de Dios, por así decirlo. Estoy tratando de utilizar términos muy sencillos, humanos. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para operar en tu vida
y para convencerte. Sí, esa es la palabra, para darte una convicción, que es uno de los significados de la palabra fe, es una fuerte persuasión. Fe se puede traducir como una fuerte persuasión en tu corazón. Dice en Romanos, en el capítulo 10, y si tú vas conmigo a Romanos, capítulo 10, ahí Pablo dice, Romanos hablando de esto, fíjate, en el versículo 17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy los carros están más ruidosos que otros días. Por la lluvia. Por la lluvia, oigo más ruido que otras veces. Bueno, dice que la fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Fe surge en tu corazón por la labor del Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Ok? Y aquí mismo en Romanos, dice ahí mismo en el capítulo 10, fíjate, en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Ok? Y luego dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la... Escucha esto, fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? La primera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, el nuevo nacimiento, ocurre cuando el creyente escucha el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús murió a la cruz para perdón de nuestros pecados. No solamente eso, Jesús dijo, yo he venido a darles vida y que la tengan ¿cómo? En abundancia. Y Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que conozcan a mi Padre y a aquel a quien Él ha enviado. La vida eterna, a veces pensamos que es ir al cielo nada más, y no. Si en algún momento va a llegar a término nuestra vida y vamos a pasar a la presencia de Dios. Esa es una realidad. Pero solamente van a la presencia de Dios aquellos que han depositado su fe en Jesús. ¿Han escuchado el dicho ese que dice, no, pues todos somos hijos de Dios? Yo recuerdo haber visto aquel video que me dio risa, después me dio pena. Primero me dio risa, salía aquel actor, Eduardo Yáñez, y un reportero empezó a hacerle preguntas sobre su hijo y a molestarlo, y se enojó tanto y le tiró un cachetadón bien aplastado en la cara del reportero. Un cachetado guajolotera, como decían así, y lo aventó por allá. ¿Alguien ve ese video? Todos lo vimos, ¿verdad? Y luego en un video posterior se hizo tanto escándalo que lo entrevistan y le preguntan, oye, Eduardo, ¿por qué le pegaste? Dice, pues es que soy un hijo de Dios, dice. Y yo cuando escuché eso, ahí fue donde ya... El video del golpe no me dio tanta risa, pero cuando él dijo, es que soy un hijo de... ¿Por qué le pegas? Porque soy un hijo de Dios. ¿Qué estaba dando a entender? Dice, no, pues los hijos de Dios somos seres humanos, es lo que estaba diciendo, y cometemos errores, ¿no? Y luego dijo, todos somos hijos de Dios. Dijo, dando a entender eso. Y eso es lo que el mundo cree, que todos somos hijos de Dios, pero la verdad es que todos somos criaturas de Dios. Pero para ser un hijo de Dios, lo que a ti te hace un hijo de Dios es la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que te hace un hijo de Dios. Y esta es una verdad. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se proclama a sí mismo como el único camino. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo, oye Nicodemo,
Tú quieres entrar al reino de Dios, ¿verdad? En pocas palabras, tú quieres ser salvo, tú quieres irte a la presencia de Dios cuando mueras. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿A dónde vamos a ir en ese momento? Si tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida, la buena noticia es que tú vas a ir a la presencia de Dios. Pero si tú rechazas esa buena noticia, y tú dices, yo no quiero tener nada que ver con Jesús, estás en problemas. Porque entonces es una eternidad sin Dios. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios es la vida eterna, y esa es la primera obra del Espíritu Santo en el creyente, que Él viene a dar vida eterna, y eso ocurre en el nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene y deposita dentro de ti vida eterna. ¿Qué es lo que Él usa? La palabra que tú escuchaste. Él usa la palabra, tú escuchas la palabra, la crees, la recibes, y en el momento que tú la crees, tú dices, ¿sabes qué? Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que necesito un Salvador, y yo quiero aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Entonces tú confiesas, dice Romanos en el capítulo 10. Romanos en el capítulo 10, versículo 8 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la paz, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tan sencillo que es la salvación, que lo único que tú necesitas hacer es confesar, declarar y decir, yo creo que Jesús es el Señor. Aquí mismo en Romanos dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solamente necesitas invocar el nombre de Jesús. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Es lo único que necesitas decir, Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero que tú me des vida eterna. Y cuando tú haces eso, Jesús viene a tu vida y hace esta primer obra del Espíritu Santo en ti. Te da vida eterna. Te da una nueva vida. Tienes entonces un nuevo nacimiento. Eso es de lo que está hablando allí en Juan 3. Es lo que le está diciendo a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. Y aquí mismo Jesús, fíjate lo que dice verso 5 en Juan 3, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando habla de nacer de agua, por eso les decía a ustedes que han estudiado enfermería, cuando nace se dice que cuando nace un bebé, el bebé dentro del vientre de la mamá está ¿en qué? Entonces aquí cuando habla de nacer en agua, mucha gente piensa que está hablando acerca de bautismo. No está hablando de bautismo. Está hablando de dos cosas. Está hablando del agua de la palabra. O sea, ok. Por eso dice del agua y del Espíritu, porque la palabra es como un agua. Pero está haciendo primero está haciendo fíjate, ¿cuál es la palabra? Un contraste. Está hablando de dos nacimientos. Un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. El nacimiento natural, tal y como dice Juan capítulo 1, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Lo nacido del agua es lo que ha nacido de la carne, es lo que ha nacido aquí en la tierra. Y es verdad, también podemos usar eso para decir que la palabra de Dios tiene una labor en tu vida para nacer de nuevo. También hay una interpretación que dice eso. No tengo ningún problema con esa interpretación, pero yo aquí lo que veo es un contraste. Yo veo un contraste entre el nacimiento natural y el nuevo nacimiento. Por eso dice, ¿por qué lo creo así? Por la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Nicodemo está preguntando acerca del nacimiento natural. Y Jesús le dice, espérate Nicodemo, es cierto, hay un nacimiento natural. Hay un nacimiento del agua, que es natural. ¿Ok? Hay un parto. La mujer tiene un parto. Pero también hay un nacimiento espiritual. Y necesitas nacer espiritualmente. Necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
¿Te fijas? El contraste que hace del agua y del espíritu, de la carne y del espíritu. ¿Te fijas que está repitiendo otra vez la misma idea? Y dice, fíjate lo que dice aquí. Por eso dice, aquí mucha gente dice, no, es que está hablando del bautismo. No está hablando del bautismo. Aunque es importante el bautismo en agua, pero no está hablando del bautismo en agua. Está hablando acerca de ese nacimiento de carne. Voy a volver a leer. Respondió Jesús, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne o lo que es nacido del agua. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está haciendo ese contraste. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y le va a decir, ¿cómo puedes nacer del espíritu? Dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Os está diciendo, ¿sabes qué? El nuevo nacimiento es algo terrenal, es algo para los seres humanos. No es algo celestial, no es para los ángeles, es para nosotros. Y fíjate lo que dice. Dice, vamos, estamos en el versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos oído testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es un título mesiánico, ¿ok? Cuando él le dice, el Hijo del Hombre, está hablando Jesús, es el Mesías, ¿ok? Entonces, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le empieza a explicar, ¿cómo vas a nacer de nuevo? Y le dice, ¿sabes qué? Así como Moisés, hay una historia en el Antiguo Testamento, donde en una ocasión el pueblo de Israel comenzó a murmurar y a quejarse y a decir cosas, ¿verdad? No sé si recuerdan esa historia. Y comenzaron a pecar. Varias veces les ocurrió. Pero en una de esas ocasiones salieron serpientes y les picaban y morían, como un juicio de Dios. Y entonces, cuando estaban las serpientes picando, comenzaron a clamar. Y hubo un arrepentimiento. Y entonces Dios les dijo, levanten un poste, una asta, como la asta de una bandera, y hagan una serpiente de bronce y pónganla ahí. ¿Ok? Jesús dice, así como esa serpiente se levantó, dice, los que miren a la serpiente, a esa asta, van a ser sanados. Eso está en el libro de Números, si no me equivoco. Le recomiendo, búsquelo, es tarea. No podemos hablar aquí todas las historias. Está en el libro de Números. Así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto y la gente que miraba esa serpiente era sanada, él está diciendo, el Hijo del Hombre, el Mesías, tiene que ser levantado. ¿Dónde fue levantado Jesús? En la cruz, exactamente. Entonces Jesús le está diciendo, mira, la forma de nacer de nuevo es, necesitas creer en Jesucristo, necesitas creer que el Hijo del Hombre va a ser levantado en una cruz. ¿Okay? Así como la serpiente. ¿Y qué significaba que la serpiente? Bueno, la serpiente fue levantada en el desierto, que simbolizaba el pecado. Jesús iba a llevar los pecados y de hecho llevó los pecados de toda la humanidad. Y dice la palabra que al que no conoció pecado, en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue levantado Jesús en esa cruz. Y entonces dice aquí, versículo 15, para que todo aquel que en él cree, hablando de Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres nacer de nuevo? Tienes que creer en él. Lo único que se requiere para nacer de nuevo es creer en Jesucristo. Lo único que se requiere para nacer de nuevo es creer en él. Es todo. Y recibirlo y aceptarlo como Señor de tu vida. Creer que él es el Salvador, creer que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando tú lo aceptas, cuando tú lo crees y tú lo recibes, él perdona todos tus pecados.
Esa es la primera obra del Espíritu Santo que viene a hacer en tu vida. Te viene a perdonar pecados por el sacrificio de Jesús. Viene a limpiar y a quitar el pecado y a darte una vida nueva, limpia, pura, santa, justa, sin pecado. Es la primera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso dice el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? La primera obra del Espíritu Santo es que tú tengas vida eterna. Que tú tengas vida eterna en el corazón. Pero hay una segunda obra del Espíritu Santo. Una vez que tú aceptas a Jesús como Señor de tu vida, viene algo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Y que, fíjate, viene en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. ¿Ok? Esta segunda obra que el Señor quiere hacer en tu vida a través del Espíritu Santo es el bautismo en el Espíritu Santo. Es la llenura inicial con el poder del Espíritu Santo. En capítulo 1 de Hechos, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En la primera obra del Espíritu Santo tú recibes perdón de pecados, tú recibes vida eterna, recibes la vida de Dios, tú naces de nuevo, y también el Espíritu dentro de ti. Muy importante del Espíritu es que Él viene a... El Espíritu Santo hace su morada.